Ahora vamos a ver la pancreatitis crónica. Primero vamos a ver definición, patofisiología, etiología, cuadro clínico, complicación y tratamiento. Entonces, definición es vamos a tener daño irreversible del páncreas que va a terminar en disfunción del páncreas exócrino y endocrino. Patofisiología es las células estrelladas del páncreas van a liberar el Platelet Derived Growth Factor, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, y el Tumoral Growth Factor Beta, el factor de crecimiento tumoral beta. Y eso es lo que va a empezar el daño al páncreas. Que el daño es, vamos a terminar con fibrosis del páncreas, calcificación distrófica del páncreas, también vamos a tener inflamación y atrofia del páncreas. Ahora, etiologías. Esto se puede dar por abuso de alcohol crónico. También se puede dar por episodios recurrentes de pancreatitis aguda. Episodios recurrentes de pancreatitis aguda. También se puede dar en pacientes que tienen fibrosis quística. O, por ejemplo, pacientes que consumen los narcóticos, porque los narcóticos producen contracción del esfínter de Oddi. Y contracción del esfínter de Oddi, esto en parte predispone a pancreatitis aguda. Y también puede ser nada más el hecho de que tengamos un aumento de la presión en el ducto pancreático, porque tenemos obstrucción del ducto pancreático por la estenosis del esfínter de Oddi. Esto predispone a pancreatitis crónica. Entonces, causa más común es el alcohol. También puede ser episodios recurrentes de pancreatitis aguda y puede ser condiciones genéticas como es fibrosis quística. Ahora vamos con cuadro clínico. Entonces, el cuadro clínico es un paciente que va a venir con dolor abdominal generalmente en región epigástrica. Podemos tener el dolor con irradiación a la espalda. Es un paciente que va a tener pérdida de peso. Ya esto es porque tiene disfunción del páncreas. Generalmente va a tener dolores recurrentes, o sea, va a ser dolor recurrente. Depende de qué tanto daño tengamos al páncreas. Por ejemplo, si ya tenemos que el paciente tiene mala absorción de la grasa, pues el paciente va a venir con sintomatología de deficiencia de vitaminas liposolubles, como es vitamina A, D, E y K, por ejemplo. Puede venir con diabetes mellitus en caso de que ya tengamos daño a las células beta pancreáticas. Pero esto es muy raro, es raro que se dé esto. Generalmente para que ya tengamos diabetes mellitus tenemos que tener menos del 10% de la función del páncreas. Y también el paciente se va a presentar si tenemos, por ejemplo, esta atorrea, esto es porque no tenemos o tenemos mala absorción de grasa. Y esto es ya porque tenemos una deficiencia de la colipasa y de la lipasa. Entonces, esteatorrea, malabsorción, diabetes mellitus, pérdida de peso y dolor en región epigástrica. Ahora, generalmente se presenta en pacientes de edad media, o sea, como de los 40 años. Esto es cuadro clínico. Ahora vamos con diagnóstico. Me faltó poner diagnóstico. Entonces, complicaciones, ya vimos algunas. Ahorita vemos más, pero eso depende también un poco del tratamiento. Entonces, diagnóstico. Tenemos un paciente, sospechamos que tiene pancreatitis crónica y el mejor estudio inicial, o sea, lo primero que vamos a hacer es hacer una tomografía computarizada, que esto tiene una sensibilidad de 60 a 90%. También podemos hacer una radiografía abdominal, pero esto tiene menos sensibilidad, tiene sensibilidad de 50 a 60%. Ahora, lo que estamos buscando es calcificación distrófica del páncreas. Y generalmente sí se ve la calcificación distrófica en la tomografía computarizada. Pero si no vemos nada en la tomografía computarizada, podemos hacer, por ejemplo, una colangiopancreatografía por resonancia magnética y se ve mejor el estudio si lo hacemos con secretina.
con secretina. También podemos hacer un ultrasonido y mejora si lo hacemos con secretina. Entonces, igual en la colangiopancreatografía por resonancia magnética, aquí se ve mejor, o digamos tenemos más accuracy, se ve más exacto los cambios en el páncreas, especialmente si lo hacemos con secretina. Entonces, es mejor la colangiopancreatografía por resonancia magnética con secretina que la tomografía computarizada. Ahora, el estándar de oro, o sea, el estudio más acertado, es hacer la prueba de estimulación de secretina. Que esto es, vamos a poner un tubo, una sonda nasogástrica, y lo que vamos a hacer es estimulación del páncreas. Estimulación del páncreas. Esto es de forma intravenosa, le vamos a poner secretina. Y recordemos que la secretina, en un paciente que sí tiene función del páncreas, o sea, en una persona normal, la secretina promueve que el páncreas produzca bicarbonato. Entonces, lo normal es, después de hacer la prueba de estimulación de secretina, que aumenten los niveles de bicarbonato. Si el paciente ya tiene daño o disfunción pancreática, después de dar de forma intravenosa la secretina, no vamos a tener un aumento del bicarbonato. Y ese es el estudio más acertado. Ahora, también a veces podemos encontrar un aumento de la amilasa o de la lipasa, pero esto no es específico, o sea, a veces sí, a veces no. Y vamos a tener una disminución de la elastasa en la materia fecal, y esto va a ser porque tenemos mala absorción de la grasa. También vamos a encontrar, por ejemplo, en la tomografía computarizada, se puede encontrar el signo que es cadenas de Lagos, que esto es, tenemos estenosis del ducto pancreático y dilatación. Entonces, alternación entre estenosis, dilatación, así. Estenosis y luego dilatación del ducto y luego otra vez estenosis y luego otra vez dilatación, así. Y esto da una apariencia que dicen cadenas de Lagos. También vamos a encontrar pues la calcificación del páncreas. Entonces, eso es de diagnóstico. Ahora vamos con tratamiento. Entonces, el tratamiento es, tenemos que reemplazar el páncreas exócrino. Esto es, vamos a dar vía oral las enzimas pancreáticas, que esto es, vamos a dar lipasa, podemos dar amilasa, la tripsina, y todo esto lo podemos combinar en una sola pastilla. Entonces, reemplazo de enzimas pancreáticas. Vamos a dar tratamiento para el dolor. Ahora, tratamiento para el dolor, vamos a dar acetaminofén o los antiinflamatorios no esteroideos. También podemos dar tramadol, pero hay que saber qué efecto adverso de tramadol es hipoglucemia. Ahora, a veces se dan narcóticos, pero los narcóticos también pueden hacer contracción del esfínter de Oddi. Entonces, los narcóticos pueden ser lo que ocasionó la pancreatitis crónica, y entonces generalmente tratamos de no dar narcóticos, pero a veces se dan los narcóticos para el dolor, pero pues eso está mal. Entonces, vamos a tratar de no dar narcóticos, pero a veces se dan. Y por eso, a veces como complicación, tenemos que el paciente puede desarrollar adicción a los opioides, a los narcóticos, porque a veces se los dan para el dolor, pero ya vimos que no es la mejor idea dar narcóticos porque esto puede ocasionar pancreatitis crónica, porque hace contracción del esfínter de Oddi. Lo otro que hacemos es podemos dar pregabalina o gabapentina o los tricíclicos antidepresivos. Esto es para control del dolor. Ya vimos el reemplazo de enzimas pancreáticas. Y como ya vimos que el paciente puede tener disfunción de las células beta pancreáticas, entonces en este caso vamos a dar insulina. Porque la diabetes que desarrolla estos pacientes va a ser una diabetes similar al paciente que viene con diabetes mellitus tipo 1. Porque aquí tenemos destrucción, en la tipo 1 tenemos destrucción de las células beta pancreáticas. Y aquí pues estamos teniendo disfunción de las células beta pancreáticas. O sea, básicamente va a ser lo mismo. El paciente no va a producir insulina. Y entonces el tratamiento es darle insulina. Aquí no va a servir que demos los hipoglucemiantes,
orales, por ejemplo. Aquí no, aquí tenemos que dar insulina. Y lo otro es, hay que dar suplemento de vitaminas liposolubles solamente en caso de que el paciente venga con deficiencia de vitaminas liposolubles. Entonces ponemos complicaciones de pancreatitis crónica, es malabsorción de la grasa, que esto hace que tengamos malabsorción de vitaminas liposolubles, o sea, vamos a tener deficiencia de vitaminas liposolubles. Vamos a tener disfunción de las células beta pancreáticas, o sea, vamos a desarrollar diabetes mellitus, pero es muy raro que suceda esto. Otra cosa es el paciente va a tener dolor crónico. Lo otro es que el paciente se puede hacer adicto a los narcóticos. Esto tiene una mortalidad del 50% a 20 a 25 años. 20 a 25 años. Y otro tratamiento que podemos hacer es, vamos a hacer dilatación del ducto pancreático. Ya vemos que tiene estenosis y dilatación. Podemos hacer dilatación del ducto, esto es vía endoscopía. Entonces vamos a ver una imagen de un paciente que tiene pancreatitis crónica. Entonces aquí está, es una tomografía computarizada. Entonces nada más nos orientamos, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, esta es la parte anterior y esta es la parte dorsal. Sabemos que esta es la parte dorsal, o sea la espalda, porque aquí está la vértebra. Aquí están las vértebras, bueno. Entonces la vértebra y este es el canal medular. Entonces todo esto es el páncreas. Aquí, ahí. Todo eso es el páncreas. Y dijimos, vamos a encontrar calcificación del páncreas. Aquí todo esto es la calcificación distrófica del páncreas. Y aquí vemos cómo está dilatado el ducto pancreático.